Hoy, 29 de septiembre, estamos celebrando en el mundo entero el Día Mundial del Corazón. Una iniciativa que a principios del siglo XXI fue ideada por la Federación Mundial del Corazón para concientizar a profesionales médicos en general y a pacientes sobre la necesidad de prevenir, controlar y tratar las enfermedades cardiovasculares. De acuerdo con las estadísticas de la Organización Panamericana de la Salud, en América tenemos una carga enorme de enfermedad cardiovascular, esto realizado entre los años 2010 y 2019. Así, por ejemplo, cuando hacemos una correlación de enfermedad cardiovascular con la tasa por 100.000 habitantes, nosotros vemos que el país que más alta tasa de enfermedad cardiovascular tiene por cada 100.000 habitantes es Haití. De todas maneras, Ecuador también está con una carga bastante alta de enfermedad cardiovascular. Tenemos acá la estadística, 115.8 por cada 100.000 habitantes. Una de las causas más importantes de enfermedad cardiovascular en general, sobre todo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, ataque cardíaco fatal o no fatal, trombosis cerebral fatal o no fatal, y también de insuficiencia cardíaca, es la hipertensión arterial. Este slide muestra la prevalencia de hipertensión arterial sistémica en América. Observemos aquí. En el Ecuador tenemos una prevalencia de hipertensión arterial que bordea el 27.2%. Una tasa que está un poquito alejada de la que tiene, por ejemplo, Paraguay, que tiene aproximadamente un 56.4% de prevalencia de hipertensión arterial. Pero no solamente a los investigadores y a los cardiólogos y a los médicos en general nos interesa conocer la prevalencia de hipertensión arterial. Es necesario saber la tasa de tratamiento que existe de hipertensión arterial entre las personas con diagnóstico de hipertensión. En el año 2019, la tasa de tratamiento entre todas las personas hipertensas fue apenas del 60.3%, es decir, aproximadamente 2/3 de los pacientes hipertensos están siendo tratados. Pero de estos 2/3, solamente 3 de cada 5 personas en tratamiento antihipertensivo lograron mantener su presión arterial controlada, considerando con el antiguo punto de corte de la Asociación Cardíaca Americana de menos de 140-90 milímetros de mercurio de presión arterial. La guía americana y la guía del Colegio Americano de Cardiología y de la Asociación Cardíaca Americana del año 2019 señala que el punto de corte ya no es 140-90 para definir hipertensión arterial, sino solamente 130-80. Por tanto, la tasa de control en personas con tratamiento antihipertensivo no será 3 de cada 5 personas, será menos, de manera que hay que considerar la definición, el punto de corte de la definición de hipertensión arterial para saber realmente en forma objetiva cuál es la tasa de control. La tasa de control poblacional de la hipertensión arterial en el año 2019 fue de 36.4%. En otras palabras, 2/3 de los pacientes hipertensos están siendo tratados. De estos 2/3, 2/3 también lograron controlar su presión arterial con una definición de hipertensión arterial de 140-90 milímetros de mercurio, y la tasa de control poblacional en general fluctúa entre el 36 y el 37%, es decir, 1/3 de la población está controlada. Pero esto a nivel poblacional. Y la mortalidad total por enfermedad cardiovascular específica. La contribución de enfermedades cardiovasculares específicas a la mortalidad total por enfermedad cardiovascular es la siguiente. En primer término está la cardiopatía isquémica, es decir, esta cardiopatía isquémica
explica aproximadamente el 74 muertes por 100.000 habitantes por enfermedad cardiovascular. Luego tenemos el accidente cerebrovascular, como cuarto en la enfermedad cardíaca hipertensiva, la miocardiopatía, luego y finalmente la cardiopatía reumática. En resumen, es la cardiopatía isquémica la que ocasiona la mayor tasa de prevalencia de mortalidad total por enfermedad cardiovascular. Esto pues a nivel americano. Cuando nosotros realizamos un gráfico que relaciona la tasa de enfermedad cardíaca isquémica y de accidente cerebrovascular por cada 100.000 habitantes en función de la prevalencia de control de hipertensión arterial en la población, nosotros vemos que existen curvas exponenciales. Así, por ejemplo, cuando la tasa de prevalencia de control de hipertensión arterial está en 36.4, que es lo que nosotros dijimos acá, 36.4, la tasa de enfermedad isquémica del corazón es aproximadamente de 86.5 por 100.000 habitantes. Pero cuando el control de la presión arterial se incrementa, por ejemplo, desde 36.4 a 50.4, la tasa de enfermedad cardíaca isquémica del corazón decrece. Igual ocurre con el modelo predictivo de mortalidad por accidente cerebrovascular. Mientras más alto es el control de hipertensión arterial en la población, más baja es la tasa de accidente cerebrovascular por cada 100.000 habitantes. De estos cuadros se coligen que es imprescindible controlar satisfactoriamente la hipertensión arterial para reducir la carga de mortalidad por enfermedad cardíaca isquémica o de accidente cerebrovascular. Y aquí tenemos ciertos números que hay que considerarlos. En el caso de la enfermedad cardíaca isquémica, 29.2 defunciones por cada 100.000 habitantes podrían evitarse si logramos un control mejor de la hipertensión arterial. Aproximadamente 12 defunciones por cada 100.000 habitantes podrían evitarse si logramos, de accidente cerebrovascular, si logramos un control mejor de la hipertensión arterial. Sin embargo, en los departamentos de emergencia de las clínicas y de los hospitales del mundo entero, y también en los consultorios, estamos viendo que una pandemia de una forma de presentación clínica de la enfermedad aterosclerótica coronaria, a la que nosotros denominamos enfermedad microvascular coronaria. Cuando nosotros éramos estudiantes, nosotros suponíamos que toda la enfermedad coronaria era secundaria, la enfermedad coronaria isquémica me refiero, era secundaria a una obstrucción focal en algún sitio de la arteria coronaria, de las arterias coronarias. Sin embargo, este paradigma que nosotros hemos tenido en el transcurso de las décadas últimas, sobre todo pues intensificado en la enseñanza universitaria, este paradigma está siendo cambiado. Al momento hay muchos casos ya no de obstrucción focal, sino de enfermedad en la microvasculatura coronaria y también de enfermedad coronaria difusa. Entonces me voy a permitir resaltar que muchos pacientes se acercan con la queja de dolor en el pecho. La prevalencia de angina de pecho por edad y sexo, por ejemplo, en los Estados Unidos, es más alta conforme se incrementa la edad. Esto tanto en varones como en mujeres. Por ejemplo, pacientes masculinos de entre 60 y 79 años tienen un porcentaje de 10, tasa de prevalencia de angina de pecho del 10%, y en el caso de las mujeres, en pacientes mayores de 80 años, tienen una tasa de prevalencia de angina de pecho de más de 80 años. Recordemos que la angina de pecho es una de las manifestaciones de enfermedad cardiovascular aterosclerótica y se caracteriza fundamentalmente desde el punto de vista clínico por la presencia de dolor torácico desencadenado por algún grado de actividad física. Esto estamos viendo nosotros. Y estamos viendo también que esta angina de pecho
no está siendo correlacionada en la mayoría de pacientes, sobre todo en mujeres, con una obstrucción coronaria focal, sino con enfermedad microvascular coronaria o con enfermedad coronaria difusa. Este fenómeno está corroborado porque cuando nosotros hacemos un análisis de los principales estudios, serían 4, en los que se confrontaron diferentes técnicas de revascularización coronaria, por ejemplo en el Freedom, PCI versus cirugía de revascularización, o en el BARI-2D en pacientes diabéticos, PCI CABG, o cuando se confrontó como el estudio Courage, una PCI, una intervención coronaria percutánea con terapia médica óptima, se encuentra que después de los procedimientos tenemos una alta tasa de angina en cada una de las intervenciones, sea en intervención coronaria percutánea, sea en cirugía de revascularización coronaria o en terapia médica óptima. Esta tasa de angina, a pesar de las intervenciones coronarias, fluctúa, y la fluctuación aproximadamente se da entre el 20 y el 60%, de acuerdo con esta columna. Algunos investigadores en el año 2019 publicaron en JACC un artículo en el que establecen diferentes patrones de aterosclerosis coronaria. ¿Y cómo establecieron estos patrones? Midieron la reserva de flujo fraccional con un catéter. El catéter lo introdujeron en las arterias coronarias. Fueron hacia la parte distal y por un mecanismo de pullback hicieron una regresión del catéter en forma progresiva para medir el FFR, es decir, la reserva de flujo fraccional, en diferentes sitios, desde lo distal hacia lo proximal. Es decir, midieron el FFR no en forma instantánea en el sitio de la obstrucción focal, sino pasaron la obstrucción focal y midieron desde lo distal hacia lo proximal, es decir, hacia el sitio donde se encontraba la obstrucción en el caso de que se hubiera encontrado dicha obstrucción. Y aquí, por ejemplo, encontramos nosotros en tres patrones de aterosclerosis coronaria. En este patrón, a la izquierda, se grafica el FFR medido y acá la longitud. La longitud 0 corresponde al sitio de la obstrucción, es decir, al sitio más proximal. Y la longitud 80 en este caso correspondería al sitio más distal. En cada uno de estos sitios se hizo una medición del FFR por medio del catéter de reserva de flujo fraccional. ¿Y qué encontraron? Encontraron que, por ejemplo, en este caso, cuando existe una enfermedad arterial coronaria focal, por ejemplo, acá una obstrucción, me parece que cae en la arteria descendente anterior, la reserva de flujo fraccional cae desde 1 hasta menos de 0.8. Esa caída significativa es o sugiere una obstrucción focal en la arteria coronaria, como nosotros vemos acá en el gráfico de la cinecoronariografía. Pero después de la obstrucción, la reserva de flujo fraccional se mantiene constante, lo cual significa que solamente tenemos una obstrucción focal y no una enfermedad distal a la obstrucción focal. ¿Cómo se interpreta esto desde el punto de vista del flujo sanguíneo en la arteria coronaria? Cuando el flujo sanguíneo después de la obstrucción focal es igual al flujo sanguíneo de la aorta, la relación es de 1. Pero cuando el flujo sanguíneo distalmente, en forma inmediata, es menor, en este caso, a 0.8, por ejemplo acá, la arteria coronaria, pues claro, cae la reserva de flujo fraccional.
Es muy difícil medir el flujo sanguíneo en la arteria coronaria. Por ello es que se inventaron los catéteres de medición de presión para evitar la medición del flujo sanguíneo en la arteria coronaria. En el gráfico acá, del lado derecho, no se ve esta caída súbita de la reserva de flujo fraccional. La reserva de flujo fraccional cae en forma continua, desde el punto de longitud cero hasta el punto de longitud más distal. Pero al final, la reserva de flujo fraccional se localiza en el punto 0.8 o quizás un poco menos, lo cual significa que existe ya compromiso en el flujo sanguíneo coronario. Pero este compromiso se da en forma progresiva. Este es el patrón característico de una enfermedad arterial coronaria difusa. Y en el centro tenemos un gráfico mixto, en el cual existe una caída súbita significativa de la reserva de flujo fraccional hasta menos de 0.8, como acá en el primer gráfico, y sin embargo, después de la obstrucción focal, existe una caída también progresiva de dicha reserva hasta que se ubica en el punto casi de 0.6. Este es un patrón combinado. Acá, en estas arterias coronarias existe una obstrucción focal, como se ve acá en este sitio, y también una enfermedad coronaria difusa. Pero, ¿cuál es la importancia de determinar esta disfunción microvascular coronaria? Es porque la disfunción microvascular coronaria, que se define como la presencia de una reserva de flujo coronario de menos de 2, está relacionada con un incremento del riesgo cardiovascular. Acá, por ejemplo, en este gráfico vemos que cuando la reserva de flujo coronario es de menos de 2 y tenemos un patrón de EE' de más de 15, es decir, un patrón de llenado ventricular izquierdo alto, la tasa de falla cardíaca con fracción de eyección preservada se incrementa significativamente que cuando, por ejemplo, tenemos resultados normales. Una reserva de flujo coronario de al menos 2, que sería una reserva de flujo coronario normal, y una presión de llenado ventricular izquierda evidenciada por este índice E' ecocardiográfica de menos o igual a 15. Estos autores también hacen una correlación entre el EE' con respecto a la reserva de flujo coronario. Y sí encontramos que mientras más baja es la reserva de flujo coronario, a partir de este punto de corte de 2, se incrementa en la relación EE', es decir, se incrementa la presión de llenado ventricular izquierdo. Y cuando ocurre esto, es decir, en esta franja, la mortalidad, la tasa anualizada de falla cardíaca con fracción de eyección preservada es aproximadamente del 15%. En este gráfico, en este slide, también se evidencia una relación entre la mortalidad cardíaca por tertiles de reserva de flujo coronario y por categorías de isquemia miocárdica. Cuando nosotros no tomamos en cuenta la reserva de flujo coronario, encontramos que cuanto más alta es la categoría de isquemia miocárdica, la mortalidad anualizada se incrementa. Pero para cada uno de los patrones para cada una de las categorías de isquemia miocárdica, cuanto más baja es la reserva de flujo coronario, la mortalidad también se incrementa. Este estudio fue publicado en Circulation Wiki de algunos años, en el año 2011. Solamente para rellevar que la medición de la reserva de flujo coronario, que me da una idea de cómo está realmente la microvasculatura coronaria, es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque estamos viendo en este momento que los pacientes cardiópatas y cardiópatas isquémicos no están llegando con angina de pecho, por ejemplo, secundaria a una obstrucción coronaria focal, sino por angina de pecho secundaria, sea a una disfunción microvascular coronaria o sea a un trastorno de la vasculatura coronaria difuso. Pero la pregunta, ¿cómo se mide la reserva de flujo coronario? Al momento existen ciertas técnicas imagenológicas que permiten
medir esta reserva de flujo coronario en laboratorios. Por ejemplo, se utiliza la tomografía por emisión de positrones. Esto nos permite medir esta microvasculatura. La tomografía mide el flujo sanguíneo microvascular en reposo y el flujo sanguíneo microvascular cuando se da una sustancia vasodilatadora. Se hace entonces una medición y una comparación entre el flujo en reposo y el flujo en estrés con esta sustancia vasodilatadora. Y se realiza pues un cociente entre el flujo sanguíneo en estrés sobre el flujo sanguíneo en reposo. Este tiene que ser siempre mayor de 2 este cociente. Para que sea normal la microvasculatura. Cuando es menor de 2, pues se habla de una enfermedad microvascular coronaria. De todas maneras, acá en el país todavía no tenemos la tomografía por emisión de positrones, pero algo nos ayuda, por ejemplo, a determinar cómo está la microvasculatura coronaria. Algo nos ayuda la resonancia magnética cardíaca con estrés. El estrés, la sustancia que utilizamos en el estrés puede ser el dipiridamol, puede ser también la adenosina, y también algo nos ayuda cuando nosotros determinamos el grado de perfusión, sobre todo del endocardio cardíaco, cuando utilizamos contraste de gadolinio en la resonancia magnética de estrés. Los estudios nucleares de imagen cardiológica con dipiridamol, que básicamente están pues dándonos una idea de cómo está el músculo liso de la pared vascular, de la microvasculatura, y también el test de frío, que nos dan en cambio una idea de cómo está la vasoreactividad de la microvasculatura coronaria, también si estamos realizándolos en determinados centros clínicos acá en el país. De todas maneras, hoy que estamos nosotros celebrando el Día del Corazón, es necesario también señalar y pedir tanto a pacientes como a médicos que controlen su corazón y para evitar enfermedades cardiovasculares fatales o no fatales. Hay ciertas medidas básicas para realizar dicha prevención, y esas medidas básicas conciernen a tener una dieta saludable, a realizar actividad física en forma cotidiana. La Asociación Cardíaca Americana señala que hay que hacer una actividad física moderada por al menos 5 días a la semana, y hay que dejar el tabaco, hay que consumir moderadamente el alcohol, y en caso de que ya hayamos sido diagnosticados de dislipidemia, de hipertensión arterial, etcétera, pues hay que tratarse. Hay que controlar el peso, hay que evitar la obesidad y dormir en la noche entre 7 y 8 horas diarias. No es difícil realmente prevenir la enfermedad cardiovascular.